La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Que lleves tal vez, miren, voy a algunas reflexiones que se sacaron al punto de esto. Vamos a leerlo primero, ¿sí? Para comenzar a masticarlo. Dice, después de estas cosas que había pasado antes, ¿sí? Pues la escritura dice que el Señor había sanado al hijo de un noble, ¿sí? Y habían sucedido cosas como esa de que le fue a predicar a la mujer samaritana, también todo esto, pero se deduce por los entendidos que era un día de celebración de Pascua, porque habla de una fiesta, ¿sí? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Tal vez en las películas, ilustraciones que nos muestran, ¿sí? Siempre se ve como, digamos, bueno, como allí, pero no, era una fiesta. Y era una ordenanza de Dios que en medio de la fiesta la gente estuviera como triste, aburrida, acongojada. ¿Cómo creen ustedes que tendría que estar la gente si Dios mismo fue el que instituyó la fiesta? Y Dios lo había dicho, ¿sí? Que nadie estaría triste en medio de la fiesta. Eso era una ordenanza de Dios. Por lo tanto, aquí vemos a alguien que está acongojado y triste porque está en medio de una fiesta y que posiblemente, aunque la Biblia no nos dice que los 38 años que él tenía en esa circunstancia los haya pasado en ese lugar, no nos dice eso. Nos dice que llevaba 38 años, ¿qué? Enfermo. Sí dice que tenía 38 años enfermos, pero no sabemos desde qué edad. Pero la Biblia sí habla cuando Jesús le dice, vete y no pequen más, de lo que deducimos que posiblemente no era una enfermedad desde su niñez. ¿Por qué? Porque dejad que los niños vengan a mí, porque los tales el reino de los cielos, lo que quiere decir que a él le sucedió todo esto que le trajo consecuencias después de edad adulta, ¿sí? Posiblemente. Entonces, dice la escritura, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿sí? En las fiestas bien especial que cuando viene, cierto, un ministro, cuando viene alguien, una persona bien importante, lo que pasa en nuestro sistema es que busca lugares donde lo reconozcan, donde vienen a atenderlo, toda esta parte, pero ustedes ven que el Señor lo que busca primeramente es a quién y dónde entra, ¿sí? Al lugar donde estaban los acongojados, tristes, enfermos, los que estaban limitados. Esas son las cosas que a uno, desde luego, lo tienen que enamorar del Señor, porque Él vino a buscarnos. En este caso, esto parece algo así como una cita planeada por Dios para con ese hombre en un momento especial de su vida, ¿sí? Lo que nos va a poner a pensar es la cantidad de enfermos, porque miren lo que dice. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, ¿sí? Dice llamado en hebreo Betesda, ¿sí? El cual tiene 5 pórticos. Eso traduce casa de misericordia, casa de gracia. El lugar llamado Betesda, ¿sí? Casa de gracia. Dice, también se le llama Besata, ¿sí? En el hebreo. En estos yacía una multitud de enfermos. Oiga, ¿quiénes estaban ahí? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿sí? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿sí? Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta tan extraña, ¿cierto? Porque uno dice, pues, ¿cómo le van a preguntar a uno que si quiere ser sano si uno está enfermo? No, uno cualquiera de nosotros diría, sí, Señor, o sí, Señor, ¿cierto? Como dicen en la televisión, en la radio. Pero ¿qué sucede? Bien paradójico, porque este hombre no le dijo, sí, cualquiera de nosotros, ¿qué diría? Claro que sí, ¿sí? Pero mira lo que dice, o sea, aquí nos muestra algo, nos comienza a salir a la luz algo.
y que posiblemente este hombre no conocía a Jesús, no lo conocía. ¿Por qué? Porque luego inclusive le preguntan quién te sanó y él dice no sé quién fue, ¿sí? Pero ¿qué dice la escritura? ¿Quieres ser sano? El Señor le respondió, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Después le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, algunas reflexiones que vamos a sacar con base hasta esta porción de la Biblia. Algo que tenemos que pensar. Primero, nos está hablando de hombres limitados, pero que no estaban, ¿dónde? En la calle mendigando. Nos están hablando de hombres que no están mendigando en la calle. Pero tristemente, ¿dónde parece que estuvieran mendigando un milagro? ¿Sí? En la casa, supuestamente, en la casa de Dios. ¿Y no será que hay veces nos encontramos en esa circunstancia donde llevamos tiempo y tiempo y tiempo, en ocasiones mendigando el favor de Dios? Pero ¿por qué estaríamos mendigando el favor de Dios en la manera en que Dios no nos contesta? Porque posiblemente, como este hombre, no estaba poniendo sus ojos ¿en quién? Directamente en Dios. Lo que les decía al principio. Este hombre estaba poniendo sus ojos ¿en qué? En algo, el mover de las aguas. Y en alguien también. ¿Quiénes son los alguien en este mensaje? ¿En quién él estaba esperando un favor? ¿En quién? Las personas que lo iban a ayudar. Yo le hago la pregunta a usted, hermanos. Si usted estuviera en esa situación, si yo estuviera en una situación de esas, y sé que al moverse de unas aguas determinado tiempo, póngale cada año, así fuera cada año, yo le pregunto a usted, ¿a dónde te harías? Hermano, yo hago una enramada, o yo mando, o mi familia, le digo a mis amigos, venga, hágame aquí alguito, hermano, ¿sí me entiende? Mire, es que lo extraño, que el ser humano hay veces no se acerca a la fuente, o en este caso, cierto que sabemos que por la gracia de Dios el mismo Señor va a buscarlo, es el mismo Señor el que va a buscarlo, pero hay gente que no se violenta para su milagro, hay gente que no se violenta porque no toma una decisión, porque no da ese paso de fe. Estas cosas, aunque le parezcan raras, pasan hay veces en la iglesia. ¿Cómo pasan en la iglesia? En ocasiones el mover del Espíritu Santo en la persona que está predicando dice, pasen adelante los que necesitan un milagro. Y hay personas que comienzan ahí mismo con la lógica. Si Dios me quiere sanar, pues me sana aquí, ¿sí? Si ustedes ven, muchos de los milagros de Dios se dan después de que da Dios una orden. Vayan y camino al sacerdote, ustedes van a ser sanados de la lepra. ¿No le dijo a los 10 leprosos? Vayan y preséntense al sacerdote. A ver, yo les pregunto, si esos enfermos de lepra se hubieran quedado allí, ¿hubieran sido sanados? No, ¿por qué? Es que la obediencia te trae bendición. La obediencia te trae bendición. Y hay personas que quieren ser libres. Levanten sus manos, hermano, porque Dios está derramando o Dios va a derramar. Y hay personas que más meten su mano ahí mismo en el bolsillo y dicen, pues no, ¿sí? Si me va a sanar, me sana aquí como estoy. Para Él no hay nada imposible. Pero hermano, en ocasiones Dios lo que está generando en nosotros es una actitud de ¿qué? Obediencia a su palabra, ¿sí? Le estamos pidiendo a Dios que se manifieste a través de la predicación, pero lo que estamos a veces es analizando y mirando. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo, ¿sí? Estas cosas pasan en toda iglesia. Hay gente que está pendiente de a ver qué va a decir, de pronto dónde va a errar, qué va a decir que no esté en la palabra, ¿cierto? Y se van y se arriman de pronto a una congregación, más algunos casos uno ha conocido por ahí, se van con ese tipo de persona legalista, de esa persona que está buscando a toda hora la caída, ¿sí? Para buscar el error, pero no va detrás de una palabra, y se lo voy a mostrar dónde sucedió aquí en la Biblia, dónde sucede eso en la Escritura. Mi amado, hay veces nos hallamos mendigando dentro del templo de Dios. Estamos esperando, sí, la mano de quién, del hermanito, la mano de quién, de la hermanita, y estamos esperando es que nos haga un favor alguien de la iglesia, y nuestros ojos no están puestos en el Señor.
¿sí? Esas cosas pasan en las iglesias, ¿de dónde? Hay que mandar unos evangelistas para Júpiter, hermano, porque allá hay puro cristivio, ¿sí? Dice, lo que me puso a pensar, ¿cierto? Que estaban dentro, pero estaban esperando en otros, no estaban esperando en el Señor, ¿sí? Él no se le ve en la Biblia a estas personas clamándole a Dios, ¿sí? No se les ve. Vemos y entendemos por este pasaje que posiblemente no conocían a Jesús, pero estoy seguro por la escritura de que la fama de Jesús ya corría porque hasta los mismos fariseos que estaban ahí, los mismos sacerdotes y las personas que estaban ahí, ellos le caen encima a Jesús luego porque ya tenían conocimiento de Jesús, porque sanaba en día de reposo, ¿sí? Porque ya era grande su fama. Entonces tenemos un caso aquí. Este muchacho se está juntando ¿con quién? Muchacho, digámosle. ¿Con quién se está juntando él? ¿Con quién estaba ahí reunido? ¿Con quiénes? ¿Qué dice la escritura? ¿Quiénes eran los que se juntaban en ese lugar? Enfermos, cojos, ciegos, personas paralíticas. Mire, mi amado, mientras nosotros tengamos, ¿cierto?, esa actitud de juntarnos, me explico en el buen sentido, con el espiritualmente enfermo, de ahí no vamos a salir, ¿sí? Esto es una representación. Miren, en cambio, la diferencia de aquel que dice en otro pasaje que 4 amigos llevaron cuando Jesús estaba en la casa de Pedro, ¿se acuerdan? Y que dice que esos 4 amigos lo llevaron y rompieron el techo y lo llevaron y lo bajaron para que Jesús lo sanara. ¿Con quién estaba rodeado ese hombre? Con verdaderos amigos, con personas que le podían sacar del problema, ¿sí? Entonces aquí tenemos a alguien que se está juntando con personas que están enfermas. En un principio lo queremos llevar a la parte espiritual. Desde luego aquí nos está hablando desde la parte física, pero el que se junta con, por ejemplo, con sabios, ¿qué dice la Biblia? Sabio será. Pero el que se junta con necios, ¿qué dice? Será quebrantado, ¿sí? Este hombre debió haber también buscado la forma, digamos, hacerse amigo o tener amigos que lo sacaran, ¿cierto? A buscar a quién. Si la fama de Jesús ya estaba por todo lado, ¿sí? Miren, hay un sanador, hay un hombre que está sanando. Yo le pregunto a usted, si ante una situación de una enfermedad que no tenga cura prácticamente, usted se da cuenta, ¿cierto?, que viene un predicador, por decir algo, que es muy utilizado para milagros, ¿sí? Y usted sabe que va a estar en determinado lugar y usted tiene la fe porque Dios se la está dando de que al participar o a ir a ese lugar, usted va a ser sanado, ¿cierto? Que usted buscaría los medios o decirle a alguien, llévame, acompáñame, ¿cierto? O hacer algo para qué. En este caso, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo. Llévame donde el Señor, llévame donde ese que dicen que está sanando, ¿sí? ¿Qué hizo el centurión? Se fue a buscar a Jesús. Miren, ni siquiera llevó a su criado, ni siquiera lo llevó. Pero ¿qué le dijo a Jesucristo? Mi criado está enfermo, Señor. Vamos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Mire, buscó a alguien, ¿sí? O tenía a alguien cerca que lo llevara a Cristo. Hay veces el problema en cuanto a la parte espiritual es que la persona no busca a alguien que lo acerque más a Dios, sino que se rodea precisamente de personas criticonas, de personas de duda, de personas que no tienen fe, de personas que no son constantes. Y eso es lo que hay veces nos puede llegar a hacer daño. ¿Qué dice aquí? Jesús vino a nosotros, dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda. Ese lugar era como algo así como la parte hospitalaria, en esa puerta que llamaban de las ovejas. Dice que en esto yacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía, ¿sí?, de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad, ¿sí? Y venía esa reflexión que daba Yané. Bueno, si yo sé que está pasando algo, ¿cierto? ¿Por qué no me acerco? ¿Sí? ¿Por qué no me acerco? ¿Por qué no hago allí como la posada cerca de ese lugar? Y lo que hago simplemente es, apenas medio doy cuenta que eso se movió, porque si sé que es real lo que está pasando, pues simplemente me hago allí cerca
y apenas medio no te quedó, así sea que se equivocó porque simplemente alguien tiró una piedrita, un pajarito pasó y algo hizo que esa agüita se moviera, mire, de una para el agua, ¿sí? Ahogado, pero con fe, ¿sí? Gloria a Dios. Y dice la escritura en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años, mi amado. Y en eso nosotros tenemos que poner cuidado porque estamos viendo cómo pasa el tiempo en ocasiones y no pasa nada nuevo en nuestras vidas. Y aquí por lo que deducimos, ¿cierto? Por lo de la escritura, es que hay gente que se acomoda a su limitación, a algo que lo tiene encerrado, que lo tiene postrado, ¿sí? Hay gente que no se violenta contra algo que lo tiene de pronto, en este caso, estancado. Hablemos de un estanque, estamos hablando ahí de un estanque, hablamos de esa parte. Hay gente que se sabe que está estancada, está en algo que no la deja mover, que no puede dar paso para adelante, pero ¿qué sucede? Sigue en ese estilo de vida. Yo le digo, mientras no hagamos cosas nuevas, no vamos a ver resultados nuevos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Estancado en qué? Por ejemplo, en la oración. Hay personas que siguen con sus 5 minuticos diarios. Por eso aquí hemos tomado la decisión, la determinación de violentarnos. Todo esto nació, esto que hacemos de discipularnos en las madrugadas, todo nació simplemente de un día que voy a una actividad muy temprano, en un lugar donde dijeron a las 5 de la mañana nos reunimos, porque inclusive la cambiamos de horario para ayudarle a la gente, porque la reunión era a las 5 de la mañana, si no estoy mal empezamos a las 5 de la mañana, pero con el tiempo de ver que como que la gente brincaba y toda esa cuestión, ¿qué hicimos? Bueno, 5:30 pues, ¿sí? 5:30. Hasta las 7:30, porque era de 5 a 7, ¿sí? Pero ¿qué hicimos? Nos violentamos. Mire, gloria al Señor, para que usted vea que se ven cosas diferentes, porque ya llevamos 3 o 4 años, no recuerdo, 3 o 4 años en esta actividad, porque simplemente un día dijimos, no, vamos a violentarnos, vamos a tomar una decisión diferente, vamos a buscar a Dios más tiempo, ¿sí? Y yo no sé usted, pero le aseguro, ¿cierto? Que la persona que lo hace de corazón va a comenzar a ver un resultado en su vida espiritual. Se va a comenzar a sentir más firme. Lo hemos visto, personas, acabamos de visitar, ¿cierto?, la situación del hermano Julián, y vemos cómo llega Julián y cómo está de fortalecido, ¿sí? Cómo está de fortalecido. Mire, ese tiempo en el cual le dedicamos tiempo a Dios nos fortalece para días malos, para situaciones complicadas. Y ahí es donde uno comienza a ver la diferencia, mi amado. ¿Uno dónde la ve? Simplemente a su alrededor. Cómo otras personas no pueden, digamos, estar de pie ante una circunstancia adversa. Pero aquel que se comienza a violentar en Dios, aquel que hace cosas nuevas en Dios, ese comienza a ver más allá y Dios comienza a darle visión también de cosas por hacer. Dios comienza a darle metas, sueños, anhelos nuevos, ¿sí? Estrategias para hacer cosas nuevas. Entonces, eso se logra cuando la persona sale de ese mover religioso. Estamos hablando de 38 años. 38 años, ¿usted entiende qué es 38 años con una enfermedad y tal vez quedándose ya ahí si entramos a analizar? Bueno, puede que no hayan sido los 38 años de ese hombre en ese lugar, pero la Biblia sí nos dice que hace 38 años estaba enfermo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Se quedaba allí, ya estaba ahí estancado, no tenía ahí cómo salir. Personas que están pidiendo por un sueño hace tiempo, pero ¿qué sucede? No hacen nada nuevo, no hacen, vuelvo y repito, no se violentan en la parte espiritual para ver resultados nuevos en su salud, para ver resultados nuevos en su familia, para ver resultados nuevos en su familia, en su economía, ¿sí? Personas, y yo lo digo por experiencia y de cosas que llegué a vivir, ¿cierto? Que, por ejemplo, quieren progresar en la parte espiritual, en la parte económica, por ejemplo, pero siempre están limitados en su mentalidad. No, es que si doy esto, de pronto me quedo sin, ¿sí? O no, es que no puedo dar tanto porque es que uno cómo va, ¿sí? Y mientras no salga esa mentalidad, no estoy hablando solamente de lo que es un diezmo o una ofrenda en una iglesia. Estoy hablando de darle a la mamá, darle al papá, de darle al necesitado. Mientras no salga de esa mentalidad, mire, va a estar estancado en la parte económica.
Porque la Biblia lo dice, dando es como uno recibe, ¿sí? Son principios que Dios no va a quebrantar. Son principios que antes, al contrario, Dios se va a sentir feliz, ¿sí? Cuando un hijo suyo le cree y camina en esa promesa y Dios dice, ahora sí lo puedo bendecir, ¿sí? Cuando simplemente se honra a los padres, cuando se honra al esposo, cuando se vive a toda hora en la misma lucha, pasan los años y la misma pelotera en la casa, por decir como decir, la autoridad en la casa, ¿quién la tiene? ¿Sí? Y no se cambia la actitud a como Dios lo instituye, como Dios lo dijo, y por eso no funciona, no va a funcionar. Se van a estancar como familia, se van a estancar. Y eso es lo que hoy por hoy hay en mucho hogar, estancamiento, ¿sí? Que no pasa nada y llega la persona ya, literalmente hay personas que van a una iglesia como quien dice, como si fueran hermanos máquinas, sinceramente, ¿sí? Ni siquiera, lo digo con todo respeto, ni siquiera oran antes de venir a la iglesia. Señor, háblame, Dios mío, dame una palabra, necesito una palabra tuya para mi vida, Señor. No, ni siquiera lo hace, sino que ella viene, ¿por qué? Costumbre, ¿sí? Por costumbre. Y aquí tenemos un tipo que lleva 38 años acostumbrado a estar ¿en dónde? En el mismo lugar, en la misma situación, ¿sí? Y no había visto cosas nuevas. Y paradójico, no había una estrategia. Bueno, pero es que cada que se mueve el agua, ¿qué sucede? Alguien me sale adelante. Pues por Dios, ahí estaba la estrategia. ¿Es qué? Si es por ese lado, por lo menos voy a hacerme o para que me hagan cerca del estanque. No, que qué solazo. Venga, hágame en algo. Aquí no dice que prohibieran que se hiciera algo, ¿sí? Aquí no lo dice la Biblia. Pero tenía la posibilidad y no pensaba más allá. Se limitaba en su propia mente, ¿sí? Solo Dios da la visión, sinceramente. Entonces dice que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿sí? Dice que cuando Jesús lo vio acostado, ¿sí? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Una pregunta tan obvia, hermano, tan obvia, ¿cierto? Pero ¿qué propósito habría en que Jesús le preguntara eso a ese hombre? Primero, a ver, si una persona está endeudada y alguien llega y le dice, ¿usted quiere salir de deudas? ¿Qué es lo primero que va a causar en el corazón de esa persona posiblemente? Mire, por lo menos la inquietud, ¿sí? Por lo menos la atención. Aquí tenemos a alguien que tenía sus ojos puestos ¿en qué? En ese estanque, en ese estanque. Y que posiblemente cuando viene Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Es lo mismo que piensa. ¿Qué pasó aquí? O sea, eso no me lo han dicho. ¿De quién viene esa voz? ¿Quién es esta voz que me está hablando? ¿De quién es esta persona? Por eso mira, inmediatamente logra captar su atención. Pero también, ¿qué le pasa? Le da una expectativa a su vida, ¿sí? ¿Quieres ser sano? Yo te pregunto, hermano, ¿quieres ser sano en este momento? Si tienes alguna deuda, ¿quieres que la deuda sea pagada? Gloria a Dios, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Este hombre inmediatamente saca el problemita que nosotros tenemos, la famosa justificación. En vez de decir, sí, Señor, quiero ser sano. A cualquiera le responderíamos así. Pero ¿qué hace este hombre? Le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque que cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y ese es el problema, que hay veces le estamos sacando ¿qué? Disculpas a todo. ¿Quieres ver la manifestación de Dios en tu vida? Gloria a Dios. Pero ¿qué dice la persona? No, es que tengo tanta ocupación. Si usted supiera cómo me toca en la casa, ¿sí? Lo que me toca hacer, lo que me toca estar ocupado, mi trabajo. Hay gente que usted ve trabajando y se les está diciendo, mira, tenés un problema grave, Dios te puede ayudar. No, pero es que no puedo escuchar, no puedo oír. Mira, es que el trabajo me tiene absorbido. ¿Sí? Así simplemente va a pasar el tiempo y va a seguir en las mismas. Porque esas cosas uno las ve. Hemos hablado con gente que ya sabe dónde está la solución. Cuando viene una persona que ya conoció el evangelio y le dice a uno, mire, estoy pasando por tal problema,
Usted normalmente como cristiano, yo sé que usted ya tiene la palabra para esa persona. ¿Dónde está la solución? Cristo, hermano. Busque de Cristo, busque más a Cristo. Él es la solución. El problema es que te has alejado de Cristo. Y el problema está simplemente para toda persona. Cuando su hogar se está complicando, ¿qué creen que está pasando? Cuando hay problemas de discusión en la casa, cuando hay problemas de alegatos, ¿qué creen que está pasando? Una persona podrá decir, no, yo oro todos los días. Mire, yo leo la Biblia. Entonces ya el problema es de la aplicación del conocimiento de la Biblia, ¿sí? Porque lo está haciendo sin la fe. No está actuando de acuerdo a la enseñanza, no está poniendo en obra la palabra que Dios le está dando. Eso es lo que se llama una persona religiosa. El religioso es ese que a toda hora está orando y orando, pero no hace nada. No cambia nada, no cambia su actitud. Pero a toda hora, ¿qué? Hágale, ore y ore y ore y ore y todo lo voy a colocar en la mano de Dios y oro, pero no cambio. No tomo decisiones, no tomo correcciones, ¿sí? Con el hijo, un hijo, por ejemplo, que esté muy desobediente y ora y ora y ora y ora, pero no lo corrige, no le coloca reglas, no le coloca normas. ¿Qué cree que va a pasar? Eso no va a pasar nada, hermanos. Por eso se llama oración. Hay que orar y hay que actuar, ¿sí? Hay que moverse también, porque no con el tiempo lo que va a estar uno es viendo que no le funcionó, ¿sí? Entonces dice aquí, Señor le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Nuestro Señor, ¿sí? No se puso a charlar con él acerca de esa respuesta. No se puso a decirle, sí, tico el niño. Acuérdese que en la Biblia Jesús a nadie le dice pobrecito. Así que saquemos eso de la mente, de que pobrecita la gente. No. Jesús ve las capacidades que tiene toda persona. Él lo diseñó con dones y talentos. Lo que uno tiene que ayudarle a la persona es a levantarse, hermano, simplemente, ¿sí? Pero no, la Biblia sí dice, puedes a llorar con el que llora, desde luego, en una circunstancia adversa. Pero acuérdese, hermano, estamos aquí es para levantar gente. Aquí estamos para decirle a la gente, mire, es que Dios lo hizo a usted a su imagen y semejanza. Y Dios con usted tiene grandes planes, grandes proyectos, ¿sí? Hoy lo vivimos con mi esposa, hablándole a un muchacho en la calle, ¿sí? Y ese muchacho se cogía la cabeza y se le pusieron los ojos llorosos. Porque lo que le dijimos fue, usted conoció al Señor un día, hermano, vuelva y verá. Y él se puso prácticamente casi que a llorar allí, porque decía, sí, es verdad, ¿sí? No estamos para, pobrecito hermano, vea, sí, tico usted que está pasando necesidad. No, Señor, levántese, mi hermano, levántate. En la Biblia siempre el Señor le decía, sí, levántate, ¿sí? Párate firme, hermano. Es el tiempo, no de que alguien nos tenga lástima, porque eso, ¿cómo es que le llamaba la pastora Fanny? ¿El espíritu de qué? Conmiseración. Hay gente que le gusta que le tengan lástima. Hay gente que es feliz cuando le tienen lástima, ¿sí? Y nosotros estamos aquí, hermanos, con un diseño dado por Dios a todos para que seamos más que vencedores. Acuérdese de esto, y los que me escuchan, los que van a escuchar en YouTube, usted antes de nacer ya fue más que vencedor, desde antes de nacer. Usted fue un espermatozoide que le ganó, ¿sí? Que le ganó en la carrera a millones, y usted fue el que clasificó, ¿sí? Yo pensaba en eso en estos días, yo lo decía en el discipulado, ¿sí? Y era que me impresionaba que uno es papá y mamá, o sea, nosotros somos parte del papá y parte de la mamá, y uno camina y uno dice, ve, yo soy parte de mi papá y de mi mamá. Fuimos diseñados para ganar, hermanos, fuimos diseñados para ello. Fuimos diseñados para que salgamos, para que estemos en libertad, para que no estemos limitados. Para eso fuimos diseñados por Dios, para no vivir en limitación. Entonces, aquí tenemos la voz que hace que todas las cosas sucedan. ¿Y qué le dice el Señor a este hombre? Sé libre, ¿sí? Le está diciendo, levántate y anda. De aquí usted puede sacar una conclusión en base a este mensaje y lo que viene pues en la partecita que me falta todavía, y es la actitud del religioso. Ustedes ven aquí que los religiosos, cuando ven que este hombre camina y que está llevando ahora su lecho,
Hermano, es triste, ¿cierto? Es triste. O sea, un hombre que ellos sabían que estaba allí y que la Biblia dice que llevaba 38 años en esa circunstancia, ¿usted sabe qué hace el religioso? ¿Usted por qué está llevando esa camilla en día de reposo? Por Dios, un hombre que se acaba de levantar, y a mí me impresiona también la actitud de los otros, porque los otros que estaban allí, si yo veo que este hombre le acaba de decir levántate y camina, hermano, si yo estoy enfermo, ¿ustedes qué creen que va a ser uno? ¿Qué cree si uno estuviera enfermo, qué va a hacer uno ahí? ¿Se queda uno quieto ahí o qué? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Alguien fue a pedirle a Jesús inmediatamente, venga, yo también. ¿Ustedes ven eso ahí? ¿Y saben por qué? Por los religiosos que estaban cerca. ¿Por qué? Porque ellos preferían estar enfermos a estar mal ¿con quién? Con la religión. Ellos preferían eso. ¿No le ha pasado a usted o no nos pasa cuando recién conocemos del Señor que por allá alguien nos dice, allá le están lavando la cabeza a usted? ¿No ha escuchado eso? ¿Sí? O sea, no le dan gloria a Dios porque ya no toma trago, porque ya no sale por allí en promiscuidad, porque ya no está fumando marihuana. Eso sucedió, aunque les parezca raro, un día aquí afuera en esta puerta. Porque un habitante de calle o un señor que estaba con problemas, parece de alcohol, algo así, se paró allá afuera a escuchar la palabra y llevaba por lo menos 10 minutos. Error mío. Yo desde aquí lo estoy viendo. Un poquito también del ujier, pero no sé si el ujier de pronto le dijo, venga, siga y se sienta, ¿sí? No sé si lo hizo el ujier, pero por aquí por lo menos yo debía haberle dicho al Señor desde aquí, venga, siga bien pueda, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Pasó un amigote de esos amigos, ¿y qué fue lo que le dijo? ¿Alguno se acuerda? Correcto. Mire, ese fue el grito que le hizo el tipo allá afuera. ¿Vos vas a cambiar? ¿Sí? No, camina. Y se lo llevó. ¿Sí? Y eso es lo que hace, mi amado, ¿cierto? La actitud religiosa. En este caso, cuando vemos a un tipo, a unas personas que van a reclamarle a este hombre, que dice que porque está cargando con una camilla el día de reposo. ¿Sí? El día de reposo. Que porque no podía hacerse milagros el día de reposo, porque no era lícito cargar una camilla. Por Dios, es un hombre que está siendo sanado. Ahí en el video es algo que no lo dice la palabra, pero vemos que en cambio otra persona que lo vio, ¿qué hace? Lo felicita y se alegra, ¿cierto? Pero ¿qué actitud vemos en el religioso? Porque si ustedes caen en cuenta qué dice la escritura más adelante, mira lo que dice. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. De pronto en esta traducción uno ve que puede ser un poquito desenfocado porque no fueron los judíos, ¿sí? Aquí lo que son los religiosos, que es diferente. Dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, ¿sí? No se alegraron, no mostraron nada de alegría. ¿Por qué? Por el cambio de este hombre. Y eso sucede, hay veces, aún dentro de la misma iglesia cristiana, que hay gente que es muy religiosa y cuando alguien comienza a subir su nivel y cuando alguien comienza a hacer, o sea, Dios comienza a levantarlo, como que dice, no, venga, deje tanta oradera, hermano, deje tanta ayunadera, deje tanta esa idea a la iglesia. No sucede a veces en la propia familia en ocasiones, ¿sí? Donde la misma familia en ocasiones se convierte en el estorbo para que una persona pueda subir su nivel. Deje tanta oración, vea, hermano, que se está enloqueciendo. Yo he vivido esas experiencias, yo las he vivido. De pronto en esa cuestión ustedes también lo han vivido, de que alguno conocido dentro de la iglesia comienza a fastidiarse porque no, todo es oración, a toda hora pues, que en la presencia de Dios, que hay que buscar la Biblia, que hay que leer, ¿sí? Y hay gente que se incomoda cuando usted quiere buscar más de Dios o cuando usted comienza a Dios a levantarlo. Esas cosas se llaman celos ministeriales y hay gente que se incomoda, ¿sí? Cosas que pasan en Júpiter.
Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Y después que le halló Jesús en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea que sale a la luz de que esta limitación que tenía este hombre era por causa de ¿qué? Del pecado, ¿sí? Del pecado. Gloria a Jesús. Dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sido sanado. Aquí suena como a desagradecido, ¿cierto? Porque como diciendo: míralo bien, ¿cierto? Allí estaba, el Señor le acaba de decir a él: no peques más. Y entonces él ahorita viene y le dice a los religiosos: fue él el que me sanó, fue él el que me sanó, ¿sí? Uno entiende, puede pensarse dos cosas: uno, o que era desagradecido, que ese sería muy desagradecido, lo acaba de sanar de un azote de 38 años y lo está lanzando. Miren, él fue el que me sanó, como quien dice: le voy a tirar esta encima. Y no cabe el creer que era eso. Era simplemente que era una buena intención. Él decía, tal vez, venga, no, es que lo quieren conocer de pronto, ¿sí? Tal vez para sus adentros, de pronto lo quieren es conocer, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Habían endiosado un día. Hay gente que vuelvo y le repito, es religión, es una tipología de la lucha entre la religión y la relación con Dios. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? ¿Ustedes no han escuchado que Dios reposó el día séptimo? Pero miren que después del pecado del hombre, el Padre sigue trabajando y Jesús también sigue trabajando. ¿Sí? Sigue trabajando y en ese momento está trabajando contigo y conmigo todavía. Sigue trabajando. Por tanto, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 3 reflexiones para terminar, mis amados. Obstáculos que se van a encontrar en el camino de un milagro para tu vida, ¿sí? Obstáculos. Primero, la fe, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para creer a Dios, necesario es creer que le hay, ¿sí? O sea que cuando vengas por tu milagro, ¿sí? Hoy lo puedes recibir si simplemente decides creer, ¿sí? Simplemente si decides creer y metes en tu cabeza. Mi amado, yo a mi esposa no le comento todo, hay veces lo que siento porque no quiero preocuparla. Pero hace un determinado tiempo yo sentía unos dolores por aquí adentro. Yo sentía unos dolores, ¿sí? Sé que tengo inconvenientes para comer ciertos alimentos porque no me caen bien. Pero les digo, los dardos que uno recibe en la mente son cáncer. Acuérdate que tu hermano murió de cáncer y venían los dardos, ¿sí? Pero en mi corazón yo me decido de creerle a Dios. Yo le digo: Señor, tú tienes propósitos con mi vida, Señor. Yo lo creo, Señor, y si tú me llamaste, estoy en tus benditas manos de amor, Señor. Yo descanso en el saber que tú me tienes para un propósito, Señor, y espero cumplírtelo, ¿sí? Simplemente me suelto. Cuando tuvimos ese COVID, que yo les dije a ustedes, sinceramente, una noche de esas que yo pasé allá, simplemente le dije al Señor: Señor, yo estoy listo. Si usted me quiere llevar, Padre, me suelto en tus manos, ¿sí? Pero nada de hospital, nada, porque sabíamos lo que estaba pasando en esos lados. ¿Y qué sucede? Le dije al Señor: Señor, si tú quieres llevarme, estoy en tus manos. Yo no tengo miedo. No tengo miedo porque sé que tú estás conmigo, ¿sí? Pero si es tu decisión dejarme, yo te pido, por favor, que se cumpla tu propósito en mi vida. Que me tengas, pero para cumplir tu propósito. Si no, Señor, vámonos de una vez. Pidiéndole al Señor que me llevara, hermanos. Porque mi respiración por la noche era así, y yo se los he dicho. Toda la noche, porque no entraba aire a los pulmones, no entraba aire, ¿sí? Y sentía prácticamente que me iba a quedar en una de esas, porque medio del descanso que sentía era cuando me paraba de la cama para una silla, ¿sí? Y en esa silla
y medio me entraba el aire, ¿sí? Pero determiné, hermano, y dije, Señor, yo te creo simplemente. Miren, y cuando uno le cree a Dios, mire, todo eso se tiene que ir. Ese malestar, todo ese dolor, cosas así que sentía, eso se va. Y le creo a Dios firmemente y me suelto en Dios, ¿sí? Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Tú tienes propósitos con nosotros. Padre, muéstramelos, házmelos entender, porque de pronto no los entiendo, pero ayúdame, Señor, a caminar por tus sendas. Muéstrame la senda. ¿Qué es? La fe. Primer obstáculo que toda persona que necesita un milagro necesita vencerse. Vencerse, porque eso sí que limita a Dios. Mire, usted dirá, a Dios no lo limita nada. Mire, Él colocó eso como limitante. Sí, así como kriptonita para Superman. Mire, donde Dios no encuentra fe, ahí no puede hacer nada. ¿Sí? Ahí no lo hace. Normalmente no lo hace. ¿Qué es? ¿Dónde estaba eso en Belén cuando Jesús fue a predicar? Dice que por la incredulidad de ellos no vieron milagros. Por la incredulidad de ellos no vieron milagros. ¿Sí? En cambio, ¿qué impresionaba a Jesús? La fe que tenían algunas personas que inclusive sin ser judías, el Señor decía, uy, esta fe tan impresionante, ¿cierto? Mis hermanos, segundo, la multitud. Hay veces va a estorbar. Ahí este hombre está rodeado de gente, ¿sí? Y hay veces la multitud te va a estorbar. En la Biblia, ¿sí? Todas las ocasiones que el Señor, que alguien va a buscar un milagro, dice la Biblia que había una gran multitud, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El que va a recibir un milagro se pasa por encima de esa multitud. No se limita a que digan no puede, no es capaz, usted ya no tiene nada que hacer, ¿para qué va por allá? No pierda su tiempo, ya van 38 años, mire, ¿sí? Ya no hay nada que hacer. Nada, mi hermano, el que cree simplemente va a tener que quebrantar eso de toda la multitud que contradice a tu milagro, a tu sueño, a tu meta, ¿sí? Y por último, la religión, porque en la Biblia, siempre que vemos que había milagros, ¿quiénes eran los que se levantaban en contra? Los religiosos, hermano. Suéltese de eso. ¿Qué van a decir si yo alabo a Dios, cierto, esperando mi milagro y suelto aquí y canto a mi Dios con libertad? ¿Y qué puede pensar la persona religiosa? ¿Sí? Uy, si supieran quién es, ¿cierto? O si supieran cómo es que es. No, mi hermano, suéltese simplemente en la parte, ¿cierto?, de creerle a Dios. Aquí hay alguien que hace algo bien, o sea, bien especial, bien diferente. Y yo sé que algunos aquí lo han visto. Tenemos un hermano que se tira al piso, hermano, se tira todo al piso, ¿sí? Se tira al piso. Yo cuando lo veo en el piso, por ejemplo, en los ayunos, literal, yo coloco unos asientos allá, atrás, para que lo tapen un poquito. ¿Saben por qué? Porque yo sé que el religioso o la persona que no entienda eso, lo primero que va a llamar es a la policía. Vea, ya hay uno. O va a pensar, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué es eso? Están locos. Porque para la gente eso es locura, ¿sí? Pero la persona que de verdad lo hace en su corazón, lo hace de corazón, mi hermano, no se va a quedar sin la recompensa de Dios. Porque simplemente Dios honra a los que le honran. Olvídese del qué dirán. Olvídese de eso, porque eso lo va a limitar en su milagro, ¿sí? No importa el dictamen, no importa lo que digan, no importa la deuda, el tamaño de la deuda, ¿sí? Cuando yo tenía esa deuda de los 16 millones que tanto les he hablado, hermanos, mire, ¿de dónde iba a sacar yo para pagar eso, por Dios? ¿De dónde? Es que no tenía ni un sueñito así. Pero ¿qué me decía simplemente el Señor? En quietud y en reposo viene tu salvación. Suéltese en Dios, que Dios es su pastor. El Señor es nuestro pastor. Nada te faltará. Absolutamente nada. Coloquémonos sobre nuestros pies, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a darle gloria a Dios, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y que así como lo hizo en el pasado, yo te lo voy a anticipar, lo va a hacer contigo y con tu familiar. Un amén nomás. Lo va a hacer contigo y con tu familiar. En el nombre de Jesús, váyase de aquí con esa convicción, mi hermano, como que lo hubieran llamado de otro país, mire, como que lo hubieran llamado de otro lado, y ¿sabe qué le hubieran dicho? Marito, como que lo hubieran llamado de otro país y le hubieran dicho, ya le consigné. Mire, váyase de aquí con esa convicción. Ya el mensaje, el milagro ya está hecho. Ahí se lo mandé ya.
tómelo de todo su corazón y no lo suelte, no importa que llegue a su casa ahora y le digan, ¿qué hubo? ¿Cuándo va a pagar? ¿Qué hubo? Mire lo que dijeron. Mire, mi hermano, si se lo digo es porque yo lo viví, porque salía de la iglesia con una convicción tan grande, pero apenas llegaba a la casa, estaba la razón. Llamaron del banco para decir que lo van a, ¿cómo es? A los fiadores los van a embargar. Miren, cualquiera, hermano, cualquiera se dobla, cualquiera comienza a le dar la chiripiorca. No, la fe se aumentó y Dios me capacitó tan al punto de que no importa lo que dijeran, yo simplemente creí y como creí en el Señor, lo vi hecho, hermanos. Le damos la gloria al Señor. Bendito Dios, te doy gracias por mis hermanos, Señor. Yo te pido por ese sueño que está en el corazón, por esa necesidad que están pasando, por ese dictamen contrario, Señor, bendito Dios. Aquí tenemos un documento tuyo, Señor, que dice con la palabra tuya, Señor, que ya fuimos sanos. Por la llaga de Cristo ya fuimos sanos, Señor, y yo lo creo para mis hermanos, así como también dice que tú supliste ya para toda necesidad, Padre, porque tú lo has dicho, tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar, Señor. Yo descanso en esa palabra para mis hermanos, porque sé que se cumplirá, y sé que la van a vivir, y sé que la van a disfrutar, Señor, y sé que se la van a compartir a otros, luego en testimonio, Señor, de que nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amada iglesia, que Dios te bendiga y te cuide siempre. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Y dice la Escritura que cuando los sacerdotes pronuncian esta bendición, el Señor hará que se haga realidad. Yo lo creo para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que Dios te guarde. Tengas un excelente resto de noche. Y si Dios permite, nos vemos el viernes en la vigilia. ¿Sí? En la vigilia el viernes. Que Dios le bendiga.